Me siento dándole la espalda, perdón. Estoy tratando de... que tengo que poder pasar. El de la Cote. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días. Hoy día nos encontramos acá en el S Business School de la Universidad de los Andes para conversar sobre el quinto índice de trayectoria laboral e inclusión laboral femenina que realiza tanto el S como Diario Financiero. Mi nombre es Isabel Ramos, soy editora de proyectos estratégicos del DF y además tengo la suerte de liderar esta comunidad que se llama Somos Financieras. Vamos a tener una conversación súper interesante hoy día, tenemos a súper buenos invitados. Está con nosotros la María José Boch, quien es directora de investigación del S Business School, para quien pido un aplauso. También está con nosotros Daniela Sequeto, quien es presidenta de Cuprum. Y también está con nosotros José Ignacio Duñac, quien es CEO de Sky Airline. Vamos a empezar entonces la conversación. Al final vamos a tener unos minutos para hacer preguntas por parte de la audiencia. Aprovecho también de agradecer a quienes nos están viendo a través de la página web df.cl. Vamos a empezar entonces por la Cote. Yo le digo Cote con mucho cariño, sí. María José, porque ella es casi ya parte de la organización del Somos Financieras, quien nos va a presentar los resultados de este índice, que ya es quinto año que lo estamos haciendo, y por lo tanto, además de los resultados, podemos hacer una comparación respecto a qué es lo que hemos ido viendo durante todos estos años. Genial. Muy buenos días a todos. Un segundo. Ahí está. Les quiero mostrar los resultados del quinto índice de trayectoria laboral e inclusión de las mujeres en Chile. Este índice lo partimos el 2020 junto a Diario Financiero. Queríamos tener una medida de distintas variables, de distintas dimensiones de cómo la trayectoria laboral influye en Chile y las distintas dimensiones, y principalmente ver una evolución. En el fondo nosotros estamos convencidos de que cuando uno mide puede tomar acciones, y cuando ya tenemos 5 años, la verdad es que podemos hacer una trayectoria. ¿Qué es lo que busca este índice? Es analizar las diferencias y percepciones por sexo dentro de la trayectoria laboral y observar cómo se comportan también estas variables dependiendo del tamaño de la empresa, rubro, y cómo cambia a lo largo de los años. También busca oportunidades de mejora. Nosotros, nuestra idea es proponer acciones y también indagar en temáticas que afectan a la dirección de personas. Por eso el índice tiene 3 dimensiones, 2 que son constantes a lo largo del tiempo y una que hemos ido variando. ¿Cuál es la metodología? Tenemos 3 grandes dimensiones. La primera es equidad de género, es una dimensión que tomamos de un indicador de Bloomberg que lo mide a lo largo de los años, le pedimos permiso a Bloomberg para usarlo. Luego tenemos una dimensión que es la trayectoria profesional. Acá tomamos un indicador desarrollado por el IS Business School, que también está validado. Y finalmente, la última es inteligencia artificial generativa. Otros años hemos tenido trabajo híbrido, teletrabajo y cambio digital dentro de las organizaciones. Y este año, igual que el año pasado, quisimos ver cómo nos estamos adaptando a este gran cambio que es la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los principales resultados? Primero, en general nuestro índice no ha variado y es bastante bajo. Tuvimos un pic el 2022, pero no hemos logrado subir desde ahí. Es como van a ver en el gráfico una montaña, el 2022, pero hemos vuelto. Y algo que hemos conversado también con el Diario Financiero y nosotros lo hemos visto en este índice y en otras mediciones que hacemos, es que hay como una saturación de hablar de la inclusión de las mujeres en el mercado laboral. Es como si ya hubiéramos tenido esta tarea lista, como que decimos, ok, ya hablamos suficiente, pasemos al siguiente tema, pero la verdad es que vamos a mostrar que este tema todavía no está resuelto. Y es por eso que es importante medirlo. También algo consistente a lo largo de los años es que los hombres tienen una mirada más optimista de la inclusión de las mujeres en el mundo laboral. En el fondo, cuando le preguntamos a ellos, ¿usted encuentra que las mujeres tienen igual oportunidades? ¿Cómo ve las barreras o ve la inclusión? Ven una mirada mucho más optimista. Esto quiero decir que también es consistente con otros estudios. En general,
las personas que están en una posición privilegiada, ya sea en una posición de mayor poder, en un entorno con mayor posición económica versus otros, en una posición más dominante que otro, es muy difícil empatizar o ser consciente de las barreras que ve el otro grupo. Esto se ha estudiado en Chile y en distintas partes del mundo, pero ¿por qué lo resalto? Porque es importante ser consciente de que las barreras que viven otros no necesariamente las vemos de la misma manera. Y eso pasa hombres y mujeres, pero también pasa niveles socioeconómicos, centralidad en un país como Chile, en el fondo vivir en Santiago versus regiones, ser inmigrante versus ser local. En el fondo tenemos que tratar de ver realmente las barreras que ve el otro. También otra diferencia que vemos en el índice en general son las brechas, que hay diferencias por tamaños de empresa. Las brechas son menores en empresas pequeñas, pero son las empresas grandes las que han visto un mayor avance en distintas políticas. Y las que están más atrasadas son las empresas medianas. A nivel de equidad de género, acá nuevamente tenemos una diferencia, la más notoria es a nivel de tamaño de empresa, donde las empresas pequeñas y grandes obtienen un puntaje bastante mejor que las medianas. Y en los 5 años que llevamos midiendo, solamente las empresas grandes han podido implementar medidas de forma sostenible, son las que tienen más políticas y las que han podido integrar representantes de equidad, personas a cargo de este tipo de política. Y por otra parte, cuando nosotros hablamos de representatividad de las mujeres en la alta dirección, vemos una subrepresentación que se mantiene y que incluso ha aumentado. Van a ver que en el fondo la sobrerepresentación ha disminuido muchísimo y en general la participación de las mujeres están subrepresentadas dentro de las empresas. Donde vemos una mayor oportunidad es en la dimensión trayectoria profesional, y acá nos llama muchísimo la atención y quiero destacarlo de forma amplia, después le voy a mostrar más detalle los resultados, que es, nosotros este año, y me imagino que todos ustedes son bastante conscientes que hemos hablado de la caída libre de la tasa de natalidad en Chile. Y tenemos muchísimas teorías y supuestos sobre por qué sucede esto. También desde el mundo de la economía, de las finanzas, de dirección de personas, de liderazgo, de las escuelas de negocio, hemos visto el impacto que esto tiene a nivel macro del país. Esto en el fondo tiene una consecuencia a nivel de productividad, de sustentabilidad, de mercado laboral. Y acá en la trayectoria laboral vemos una preocupación porque una de las razones que hemos visto nosotros consistentemente es que hay una penalización a la maternidad y no es a la mujer necesariamente, es a la maternidad. Y lo que vimos en el índice este año es que con el aumento de la corresponsabilidad, la penalización a la maternidad no ha sido única, sino que ahora también hay un aumento en la penalización a la paternidad. En el fondo, mostrar que tienes familia es una consecuencia negativa para tu carrera. Y si es una consecuencia negativa tan grande, eso impacta directamente a las ganas de tener más hijos. De hecho, vamos a ver cómo una de las barreras es tengo menos hijos de los deseados, pero además la sociedad y las empresas no están hechas para que nosotros tengamos familias y cuidemos. También hay una paradoja, eso sí, y que también es consistente con los estudios a niveles internacionales, es que podemos ver que la maternidad y paternidad es una penalización. Como ustedes saben, Claudia Golding se ganó el premio Nobel el año pasado por demostrar esto, que tiene nombre y apellido, se llama Motherhood Penalty, o sea, penalización a la maternidad. Y también es bastante estudiado, incluso se puede sacar económicamente cuánto impacta el sueldo, cuánto impacta el crecimiento. Pero cuando nosotros también vemos, ok, ¿qué te hace feliz? ¿Dónde eres feliz? ¿Y por qué la felicidad es tan importante? Porque es un recurso de energía muy fuerte para ser productivo. En fondo yo diría, el convencimiento debiera ser, porque las personas queremos ser felices y es un fin en sí mismo, en el fondo es, la mayoría de las personas si les preguntas qué quieren y qué quieren para sus seres queridos, es ser feliz. Y vemos que las personas que tienen familia, que tienen en el fondo personas a su cuidado, reportan mayores niveles de felicidad. Pero por otro lado los estamos penalizando. Y ahí viene una paradoja importante que tenemos que trabajar dentro de las empresas, cómo incorporamos que las personas tenemos familia, tenemos que cuidar a alguien, y la verdad es que digo tenemos que cuidar a alguien porque también nosotros nos dedicamos mucho a medir no solo niños pequeños, sino que también adolescentes, personas con algún grado de discapacidad y un tema grande en Chile que es el adulto mayor. Y por último, nuestra cuarta dimensión del índice es la inteligencia artificial, y ahí vemos dos grandes diferencias. En el trabajo vemos que los líderes son los que más usan la inteligencia artificial generativa, pero por otro lado, las personas que más le tienen miedo de ser reemplazados por la inteligencia artificial, por el uso de la inteligencia artificial, son las personas
que no tienen a nadie a cargo, o sea, que no tienen posiciones de liderazgo dentro de la empresa. Por otro lado, vemos en el hogar el uso de inteligencia artificial generativa. Algo que nos llamó la atención es que por un lado las mujeres ven un uso de la inteligencia artificial generativa en todas las actividades que no requieren interacción, por ejemplo, cocinar y otras, versus que los hombres ven una oportunidad de la inteligencia artificial generativa en actividades que sí requieren interacción, o sea, como el cuidado de niños, como el cuidado de mascotas, como el cuidado de adulto mayor, y dicen, esto se podría delegar. Entonces vemos una diferencia. ¿Cuáles son el índice y su evolución? Y queríamos mostrarles desde el 2020, y acá es lo que les mostraba, que en el fondo del 2022 tenemos un pic, pero en el fondo el 2023 y 2024 se parecen bastante al 2020 y 2021. En el fondo tenemos un índice bajo y además tenemos una brecha entre hombres y mujeres que también se mantiene bastante alta y que no hemos logrado disminuir. Por otra parte, tenemos acá el índice global según tamaño de empresa, y acá también podemos ver una diferencia importante entre la evolución de los distintos tamaños de empresa con respecto a la percepción de hombres y mujeres. Podemos ver que la brecha es menor en empresas más pequeñas con menos de 50 trabajadores, pero podemos ver que el número más alto de tanto en el fondo para hombres, que es el 49,3, lo vemos en empresas más grandes, y los números más bajos son en empresas entre 50 y 30. Como les comentaba antes, la equidad de género a nivel de representatividad, podemos ver que los dos azules son infrarrepresentadas y subrepresentadas, mientras que los grises son representadas y sobrerepresentadas, y podemos ver que la infra y subrepresentadas en alta dirección sigue siendo muy alta. Y acá, ¿qué es lo que nos sucede? Normalmente nos encontramos con empresas que nos dicen, no, si en mi empresa hay mujeres, tenemos 50% mujeres, 60% mujeres, y digo, ok, ¿cuántas gerentas? No, que gerenta tenemos una. O sí, tenemos en el directorio ya, pero gerentas y subgerentas, ¿cuántas hay? Partamos por el gerente general, es hombre o mujer. Y ahí empezamos a tener una brecha que generalmente también está muy estudiado. Podemos hablar del escalón roto, podemos hablar de varias otras iniciativas en el fondo que se estudian de la no evolución de las mujeres en la alta dirección, y ahí tenemos que tomar medidas, y una de las penalizaciones más grandes es hacia la maternidad. Sí vemos en el fondo en beneficios según tamaño de empresa, que las empresas más grandes son las que tienen mayores beneficios, y ahí creo que hay un buen ejemplo para mostrar cuáles son, que se cuenten, que compartan cuáles son esos beneficios para que las empresas pequeñas y medianas también las puedan implementar. ¿Cuáles son esos beneficios que se pueden implementar que no son tan costosos y que tienen un impacto positivo? Acá, en los datos que les quería mostrar de trayectoria profesional, tengo solo 15 minutos, así que quiero ser bien breve. Y como vemos, en el fondo, la penalización a las mujeres llega casi al 50% de la penalización hacia la maternidad. Pero el gran tema que por lo menos a nosotros nos preocupa, porque somos súper conscientes de la penalización en la maternidad, es que si fomentamos la corresponsabilidad, que es algo bueno, está impactándole a los hombres, que es en el fondo que no se les note que son padres. Y el cambio entre el 2023 y el 2024 es muy grande. En el fondo pasamos de 5 a 8, y proporcionalmente es una diferencia extremadamente grande. Mientras que vemos la felicidad en el trabajo y en el hogar, la felicidad del trabajo va disminuyendo, estamos todos más estresados y en el fondo no estamos encontrando nuestra felicidad en el trabajo, que es algo importante, insisto, por un tema de recursos. Nosotros necesitamos la medición de felicidad, nos da energía para seguir trabajando. Eso, por si acaso, viene de la teoría de conservación de recursos, que se estudia muchísimo, es de donde sacamos energía. Y mientras que la familia se ve como algo que nos produce felicidad y se mantiene constante. Si hacemos un corte entre personas con hijos y sin hijos, ¿y por qué lo digo esto? No es para enjuiciar, sino que es para fortalecer a la familia. Esto es algo consistente, que es consistente con muchos otros estudios, que nosotros somos seres relacionales. Necesitamos relacionarnos con otros, necesitamos cuidar a otros, necesitamos sentirnos trascendentes, generando sucesión, sustentabilidad dentro de la sociedad. Y si nosotros penalizamos esto, estamos haciéndonos trampa en el solitario. Y acá esto es muy consistente, el con hijos y sin hijos, y pueden ver que esto es para hombres y mujeres. Cuando nosotros vemos renuncias, principalmente las dos más grandes, viene tener menos tiempo para la persona, pero tener menos tiempo para mis hijos.
Y quiero que vean las últimas 2 columnas, que es una de las renuncias que tengo que hacer es, para las mujeres, el 30%, que es muy alto, es tener menos hijos tener menos hijos para progresar en la carrera y tener menos hijos de lo que me hubiera gustado. Y esto es consistente con la medición que hace la Universidad Católica de también razones familiares, y es tener menos hijos de los deseados, es algo consistente a lo largo de Chile. Y eso afecta directamente a la tasa de natalidad. Vemos también barreras sociopolíticas y barreras organizacionales, y les hago el resumen. Las principales es, usted no tenga familia porque la familia le perjudica, o que si tiene familia que no se le note. Y ese es un problema, porque en el fondo todos acá tenemos a alguien a quien cuidar, ya sea un niño pequeño, ya sea un adulto mayor, ya sea alguien, y en el fondo nosotros tenemos que poder funcionar sabiendo, funcionar las empresas que sean sustentables y sostenibles, las personas más comprometidas son las personas que tienen a alguien a quien cuidar, pero tenemos que reconocer que hay alguien a quien cuidar y que en el hogar no hay un adulto para el cuidado de personas dependientes 24/7, y que la sociedad se tiene que organizar de esa manera, ya sea con las vacaciones, ya sea con los horarios laborales, ya sea con el trabajo híbrido, ya sea con entrada diferida, ya sea con el reconocimiento que las personas tienen un elemento personal. Y ahí, por ejemplo, está el tema de la accidentabilidad, que cuando yo tengo la cabeza en otro lado porque tengo un problema personal, se ve afectado. Y acá está el futuro de la inteligencia artificial, que acá podemos ver que sí, una variable que me importa destacar es que las personas se sienten más optimistas con respecto al uso de la inteligencia artificial en el trabajo, pero son las personas, los hombres principalmente, que no tienen personas bajo su responsabilidad, que están más asustados y que tienen más miedo, preocupación por pérdida de empleo, por la inteligencia artificial generativa. Los hombres en general, mucho más que las mujeres, y eso es consistente con el año pasado, tienen más miedo con respecto a su trabajo, con respecto a la inteligencia artificial. Y la confianza de la inteligencia artificial para realizar tareas en el hogar, podemos ver que principalmente son tareas que no requieren interacción. Las 2 primeras, compra, lavar la loza, interactuar con los niños llega en la tercera, después seguimos con actividades que no requieren interacción, pero cuando comparamos la diferencia entre hombres y mujeres, vemos que las mujeres, por un lado, tienden a valorar más la confianza en actividades que no requieren interacción, versus los hombres que sí tienen confianza en actividades que requieren interacción. Y esa es una diferencia que nos llamó la atención. Vuelvo a los resultados generales para llevar a la conversación. Tenemos un bajo promedio, tenemos una penalización a la maternidad y tenemos una diferencia entre empresas grandes, pequeñas y medianas. Y acá tenemos algo que podemos aprender. Las empresas grandes pueden traspasar conocimiento a las empresas medianas y pequeñas, las empresas pequeñas pueden mostrar esa menor brecha. Y por otro lado, tenemos que trabajar muy fuerte en la penalización a la maternidad en nuestras trayectorias, porque si no, esto es un efecto rebote que se llama. Si no nos hacemos cargo, esto nos va a pegar más pronto que tarde. Y cuando ya sea más tarde, va a ser difícil de generar el cambio. Así que muchas gracias. Ese era el gran resumen para entrar en la conversación. Muchas gracias, Cote. La verdad es que como que yo anoté muchísimo, me imagino que todos quedaron con muchísimas dudas, y me gustaría resaltar eso que nos aparece este año que no nos había aparecido antes en el estudio, la penalización a la paternidad, lo que me parece que es súper preocupante y súper relevante, porque mientras nosotros estamos haciendo esfuerzos por fomentar la corresponsabilidad, parece que eso nos está jugando en contra al final del día, y creo que eso es una alarma que debería hacernos clic, clic, clic a todos. La idea de la conversación de hoy también es que hablemos con nuestros panelistas de mejores prácticas, tal como decía la Cote, de contar qué es lo que están haciendo ellos para fomentar la corresponsabilidad, para hacerse cargo de las brechas que hay. Entonces me gustaría partir con José Ignacio preguntándote, tú vienes de una industria que es principalmente masculina, que está más masculinizada que otras, que es el área de la aviación. ¿Cómo han hecho ustedes para fomentar la participación de más mujeres en todas las áreas de la compañía? No solo, como decíamos, en la plana, digamos, más baja, digamos, y no en el C-level o el directorio. Bueno, gracias. Primero, muy interesante el estudio. La verdad es que muchas de las cosas que tú mencionabas me resonaban, digamos, mientras iba ahí comentándolas. Justamente iba pensando qué hacemos nosotros y cómo es la realidad de Sky respecto de los índices generales que tú mostrabas. Y una de las cosas que en este
15 minutos de tu presentación logré, digamos, reflexionar, es que lo más importante para una organización de ser inclusiva en todo ámbito, ¿cierto?, incluyendo el género, es la cultura que establece. Gran parte de los atributos que uno va desarrollando en una organización son el reflejo de quiénes son, ¿ya?, de qué es lo que les importa. Y cuando después uno va a lo que haces, ¿cierto?, qué haces al respecto, pero muchas cosas que nosotros no necesitamos hacer porque somos. Ejemplo, nosotros no necesitamos hacer una política de remuneraciones porque nosotros somos igualitarios, entonces no hay diferencia salarial. O sea, yo no necesito hacer ninguna política. Yo tengo una estructura que tiene un cargo y ese cargo, si lo ocupa un hombre o una mujer, no tiene ninguna diferencia. Entonces, desde la cultura uno va estableciendo, digamos, prácticas, pero no con un objetivo específico propiamente tal, sino con una filosofía. Deja que te interrumpa un poco. Y ya que estás hablando de la cultura, ¿qué importancia tiene entonces el rol del director ejecutivo en tu caso o del directorio en impulsar estos cambios? Bueno, efectivamente la cultura es una de las definiciones per se más estratégicas de una organización y por lo tanto requiere del liderazgo del directorio y de la alta dirección para definir esto, porque es lo que determina el actuar, ¿cierto?, de la organización. Sin embargo, habiendo dicho esto como marco general, que creo que es para mí lo más importante, hay áreas específicas que sí requieren ciertas, digamos, impulsos en particular, ¿ya? ¿Por qué? Porque culturalmente es imposible solucionarlo. Ejemplo, en el área de pilotos. El área de pilotos tiene una historia, ¿cierto?, que viene muy de las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, donde la formación de pilotos en general en todos los países venía desde las Fuerzas Armadas hace muchos años y por lo tanto si uno hoy día quiere ir a buscar un capitán que tenga 15.000 horas de vuelo, que sea mujer, no hay. No porque uno no quiera hacer el esfuerzo, simplemente en esa época no se formaban y por lo tanto no hay. Entonces hay una barrera a nivel social que uno tiene que ir sorteando. A nivel mundial, aproximadamente el 5% hoy, el 5% de los pilotos son mujeres. Nosotros en Sky tenemos 2,5 veces más que el promedio mundial y lo hacemos a través de política. Ejemplo de política, hacemos promoción de la carrera de la aviación en particular para mujeres, ¿cierto? Un programa que se llama Mujer Atrévete a Volar, ¿cierto? Fomentamos la carrera, en particular en mujeres, las invitamos a conocer nuestras instalaciones, la base, los aviones, para que se interesen en la carrera como una opción, la vean como una opción real y no, ¿cierto?, como digamos, una carrera más masculina. Por ¿Eso un lo lado, hacen con estudiantes de universidad, con sí, colegios? de universidad, de instituto, o sea, vamos, de hecho, ayer o anteayer, ya ni me acuerdo, fui a una charla, me invitaron a hacer una charla y no para mujeres en particular, sino de aviación y una participante del público se acerca a mí y me dice, yo fui a tu programa de Mujer Atrévete a Volar y soy ingeniero civil de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero quiero ser piloto. Entonces, o sea, hoy día ya ves que hay mucho más interés. De hecho, anécdota, yo entré a estudiar ingeniería civil hace 20 y tantos años y en mi generación, en toda la generación, en ingeniería había solo 4 mujeres. Solo 4 mujeres en ingeniería, que hoy día, ¿cierto?, hay balanceado. ¿Ya? Bueno, piloto era mucho más extremo, ¿cierto? Cuando también hace 10 años, cuando yo entré a Sky, la cantidad de pilotos mujeres, o sea, no sé, nosotros éramos pioneros y había 1 o 2 mujeres, ¿ya? O sea, súper corto. Nosotros fuimos la primera aerolínea en Chile en tener pilotos mujer, después la primera aerolínea en Chile en tener capitán mujer, después la primera aerolínea en Chile en tener un avión solamente tripulado por mujeres y hoy la primera aerolínea también, hace poquito, en tener instructores mujeres dentro de la organización. Entonces uno va fomentando, teniendo políticas,
y por otro lado, ¿cierto?, que te digo, enmarcado en una cultura. Si tú no tienes la cultura es súper difícil porque estas cosas no son... La cultura es lo que te importa. Y si lo que te importa es el desarrollo, digamos, integral de las personas dentro de la organización, uno va tomando este tipo de acciones y han sido súper exitosas. Hoy día nosotros, de los pilotos nuevos que entran, el 50% son mujeres. Me parece que, o sea, tal como tú lo decías, es más fácil no ir a buscar ahora y crear más equidad en el ingreso. Pero tú también planteaste que capitanes con cierta cantidad de horas de vuelo no existen. ¿Cómo lo hacen para ir compensando ahí? ¿Se hace una política diferenciada para la mujer? O sea, es que no hay, no se puede hacer una política diferenciada de algo que no existe. Lo que hacemos nosotros es seguir formando desde abajo. Perfecto. Lo otro sería muy poco eficiente, muy efectivo, habría que ir a buscar a otros países, ¿cierto? Ya es un mecanismo que sería muy complejo. Son políticas de largo plazo que si no se basan en cultura es súper difícil de hacer porque en el fondo un compromiso de largo plazo tiene que venir fundado desde quién tú eres y desde qué te importa. Y yo creo que eso es, si me preguntáis a mí, lo más importante, es lo que yo trataría de inculcar. O sea, cómo incorporamos culturalmente como atributo relevante la integración en términos generales. De género sí, pero por ejemplo de discapacidad también. O sea, nosotros tenemos el 1,5% de los trabajadores de la compañía tienen una discapacidad certificada, digamos. Entonces, eso va desde la cultura. O sea, ¿qué nos importa? Nos importa ayudar y nos importa fomentar oportunidades para gente que tiene la energía, ¿cierto? Yo, por el otro lado, yo también cuando tuve hijos me di cuenta que tener hijos es un valor extraordinario porque nada te va a enseñar lo que te enseña a tener hijos. Nada te va a enseñar la responsabilidad, la determinación, el trabajo, como te enseño a tener hijos, porque ahí sí que realmente todo depende de ti. O sea, no podéis delegar, ¿cierto? Bueno, podéis tratar de pasear al perro con inteligencia artificial, no sé cómo. No sé cómo se hace eso, porque yo tengo 6 perros. O cuidar a los niños, porque ahí decía, los hombres creen que la inteligencia artificial puede ayudar a cuidar a los niños. ¿Cómo? No lo sabemos. Yo ahí lo que pensé, lo que me imaginé fue... ¿Entretenerlos? Fue con las pantallas, las cosas, que en el fondo no sé si es la mejor idea, en mi opinión, pero... No es nada. Pero pasear al perro con inteligencia artificial, eso está más difícil. Quería preguntarle a Daniela, bueno, las AFP cumplen, desde mi visión, un doble rol. Por un lado, tienen mucha participación de mujeres porque la fuerza laboral está compuesta en su mayoría por mujeres, pero al mismo tiempo las AFP designan directores para las empresas, que es alta dirección. Y es ahí también donde pueden hacer un cambio al elegir mujeres y proponer mujeres para las empresas. Entonces quería preguntarte, ¿cómo ha sido el trabajo de Cuprum en ambas áreas, a nivel interno, pero también en la propuesta de mujeres hacia las empresas externas? Bueno, se escucha así. Primero, muchas gracias al Diario Financiero y al Centro de Trabajo y Familia por la invitación y también por el desarrollo de este índice, porque es una iniciativa más, digamos, que nos ayuda a visibilizar el problema del trabajo de las mujeres y como dijiste tú, lo que no se mide no avanza, entonces, bueno, ver esto a lo largo de los años y ver que está estancado efectivamente es una mala noticia y nos da una señal de que esto no es algo que esté resuelto, digamos, sino que hay que seguir trabajando. Bueno, tú mostraste en los números que las empresas grandes son aquellas que muestran políticas más sostenibles a lo largo del tiempo y yo creo que eso refleja un poco la realidad de Cuprum. Cuprum es una FP, bueno, obviamente todos la conocen, además pertenece al grupo Principal, que es una empresa americana que se dedica también, bueno, al ahorro a largo plazo y las pensiones a nivel mundial. Y desde ahí nosotros tenemos como, al igual que como lo que tú comentas en Skype, una visión de que la cultura de la inclusión es algo que es fundamental y que esto efectivamente no está señalado solamente por las mujeres, sino que efectivamente no hay que discriminar, no queremos discriminar, nuestra política es no tener discriminación a ningún tipo de trabajador, no solamente porque es lo correcto desde el punto de vista ético, digamos que queremos que todos tengan las mismas oportunidades, sino que además el hecho de que haya una cultura inclusiva tiene además otros muchos beneficios. Nosotros también, al igual que lo que tú comentas, en el fondo este tema de la cultura es clave y tenemos inclusión en todos los ámbitos, en el ámbito de nacionalidades distintas, de grupos etarios distintos, obviamente una alta participación de mujeres, 59%, porque estamos en una industria que tú bien señalas,
es más femenina, a diferencia de la aviación, que es una industria más masculina, acá hay más mujeres. Pero no solamente te decía inclusión en ese término, sino que en el más amplio ámbito. Y eso además se refleja en súper buenos indicadores de clima. Las personas efectivamente valoran trabajar en una empresa donde hay en el fondo beneficios que son positivos para todos, donde se promueve que haya un mayor equilibrio dentro de las posibilidades de la vida laboral y la vida personal. Incluso tenemos un índice de inclusión que, si no me falla, aquí está la gerente de personas acompañándome, es de 90%, donde las personas adentro dicen: yo puedo ser yo mismo en esta empresa, mi opinión es valorada independiente del grupo al que yo pertenezco, yo siento que puedo aportar y que puedo opinar. Entonces, efectivamente, yo puedo dar fe que nosotros tenemos un ambiente laboral donde se promueve la inclusión en el más amplio espectro, digamos, y donde, de nuevo, no hay necesariamente acciones específicas para las mujeres. De hecho, como les dije, bueno, tenemos 59% de presencia femenina, pero hay un 45% de mujeres en posiciones de liderazgo, que destaca bastante a nivel de la industria, en posiciones de jefatura, también en posiciones de gerentes de primera línea y también en el directorio. O sea, tenemos sobre 40% en todos los niveles, y efectivamente esto responde a esta cultura que les comento, pero también requiere acciones específicas en el caso de las mujeres, porque sabemos, de nuevo, que hay menos. Hablaba somos Daniela, que efectivamente nos pasa que hay veces que uno le ofrece un cargo importante a una mujer y uno dice: chuta, no sé si lo puedo tomar porque tengo familia, tengo hijos, a lo mejor el marido no está tan modernizado todavía y no es tan corresponsable, o voy a tener que viajar. Entonces, muchas veces las mujeres nos restamos de posiciones de liderazgo justamente porque vemos una serie de otros inconvenientes a acceder al trabajo. Entonces, hay políticas específicas. Ahora, ¿cuáles son más o menos algunos ejemplos de esas políticas específicas? Bueno, tenemos varios programas. Por ejemplo, bueno, tenemos un programa que se hizo de mentoría bastante grande a mujeres, justamente, que se llama un programa que se llama Avanza, que estamos implementando desde el 2021, donde han participado varias mujeres, pero efectivamente no es solamente de mujeres, es un programa para que en el fondo las personas que tienen capacidad y potencial de acceder a cargos más altos puedan avanzar con mentores, con capacitación, para derribar en el fondo las barreras de sesgo que hay en la organización y que estas personas puedan ir avanzando independiente de su condición. Y eso es lo que nos ha llevado, porque efectivamente tener un 40% de mujeres en posiciones de liderazgo no es solo algo de hoy, digamos, sino que es una política en la que venimos trabajando hace tiempo y que se traduce en estos resultados. Y respecto de tu pregunta de lo que hacemos en el fondo en los directorios de las otras empresas, primero, como política general, y es lo mismo que nosotros hacemos internamente, buscamos que para un cargo esté la mejor persona. ¿Ya? La mejor persona significa definir, como tú explicabas, definir un cargo, definir yo para esta posición requiero estas competencias. En el caso de los directorios se buscan personas obviamente con mucho profesionalismo, entonces la clave es tener un mapa de cómo está conformado ese directorio hoy día y, bueno, qué le falta a ese directorio. Y cuando uno define a este directorio en tal empresa le falta esta o esta otra competencia, la idea es buscar a la mejor persona. Bueno, y si esa persona es mujer, fantástico. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, que buscamos la mejor persona, le hemos puesto bastante más foco a que haya diversidad también en mostrar mujeres y que además no sean siempre las mismas mujeres. También hay un tema de que dicen, tales personas tienen como muchos directorios, a pesar de que eso también es algo que ha ido mejorando, pero en el fondo tratamos, pero de nuevo, foco 1, encontrar las competencias que se requieren para ese directorio. Y bueno, en esa diversidad que efectivamente se presenten mujeres y ojalá mujeres distintas para que haya acceso a nuevas. Nosotros en nuestro directorio teníamos una mujer hasta hace 2 años, o sea, en el 2022 ingresó una primero y la otra después, y hoy día somos 3 de 7, así que estamos ahí muy por sobre los niveles IPSA, que es 20 o 21, creo que es la última medición. Nosotros tenemos 43, si no estoy mal para la matemática, 3 de 7, así que eso como primer barrido. Contando una anécdota, tal como decía José Ignacio, nosotros en el diario tenemos la política de llevar siempre una mujer en portada y fomentamos tener mujeres dentro de la edición del diario. Y nos pasó, me acuerdo que creo que fue este año o el año pasado, en la época de la junta de accionistas en abril, que en una misma página teníamos a la misma mujer repetida en 3 empresas distintas, porque efectivamente muchas veces buscan a la misma mujer y la empiezan a poner en diferentes empresas. Entonces dijimos, ya, esta es nuestra época fantástica, que podemos llevar mujeres, y después dijimos, chuta, tenemos exactamente la misma mujer en 3 empresas distintas. Y eso es algo que pasa frecuentemente.
Y eso es por la poca cantidad, es parecido al tema de Sí, los pilotos, vas a buscar exacto. mujeres y no hay, efectivamente para los directorios no hay tantas, pero la verdad que haciendo el esfuerzo hoy día vemos que hay muchas mujeres que están preparadas y que pueden acceder. Ahora, para ser directora hay que registrarse en el registro de directores, así que si no están, por favor anótense para que puedan ser parte del pool que uno puede mirar. Cote, te quería preguntar, otra de los resultados que me quedó dando vuelta del estudio tiene que ver con que tanto mujeres como hombres con hijos son más felices en el trabajo que los que no tienen hijos. Y te quería preguntar, en el fondo, ¿por qué se produce esto? ¿Será porque cuando uno tiene hijos está un poquito, entre comillas, obligado a trabajar y se banca un poco mejor las cosas y trata de poner su mejor cara porque sabe que necesita estar en ese lugar? No sé, Sí, me encanta la pregunta. Nosotros en el Centro de Trabajo y Familia, de hecho, nos dedicamos a medir muchas de estas cosas. Y algo que dijo José Ignacio es verdad. O sea, nosotros cuando... Primero, y acá no quiero ponerme latera, pero antropológicamente somos seres relacionales. Y cuando nosotros reconocemos nuestra naturaleza relacional, es más fácil enfrentarnos al trabajo híbrido, al teletrabajo, a ver todas estas cosas que produce el trabajo a distancia, en el fondo la soledad, el aislamiento y otras cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos hijos, tenemos varias satisfacciones y motivaciones trascendentes que se llaman o prosociales, que se ven activadas. La familia, en el fondo, es un pilar extremadamente relevante en la sociedad porque te hace entregarte a otro y esa entrega a otro genera felicidad. Tú no te tiendes a entregar a otro cuando, en el fondo, el vínculo familiar existe simplemente por ser. A todos los otros vínculos tú tienes que adscribirte. O sea, tener amigos, participar de una empresa, ser de un equipo de fútbol, ir al gimnasio, lo que sea, tú te tienes que adscribir, mientras que la familia es la que te tocó. Entonces, ese vínculo es muy fuerte porque tú puedes ser el que tú eres aceptado, de hecho genera tu autoestima por la persona como te ven y tiene muchos elementos positivos. Y me voy a ir a lo concreto de la empresa. Las competencias de liderazgo, las que más nos gustan, esas que nos queremos que todos las tengan, parten en la familia. En el fondo se trabajan primero en la familia y luego todas las otras instituciones las hacen crecer, en el fondo las desarrollan, pero tiene que partir en la familia. Entonces, las personas cuando se dan a otros, no sé si he contestado bien la pregunta, pero cuando se dan a otros, en el fondo vamos a estar mejor. Y eso es importante reconocerlo en la sociedad, porque cuando nosotros no lo reconocemos y trabajamos con el individualismo y trabajamos como que la persona fuera sola y no reconocemos ese vínculo relacional, vuelvo a insistir, no estamos haciendo trampa en el solitario, porque las personas van a tener menos energía, van a estar menos contentas, van a necesitar mucho más retribución material para tratar de satisfacer esa otra necesidad, que es la prosocial, que es mucho más de largo plazo. ¿Será que uno desarrolla también más paciencia con la pareja, con los niños, y aprende también a lidiar con esas cosas que son súper importantes en el ambiente laboral? Exactamente, todas esas competencias, por ejemplo, negociación desde quién tiene el control remoto hasta la pieza, hasta la luz, delegar, aprender, bueno, es que es negociar, delegar, visión estratégica, empatía, trabajo en equipo. En el fondo son muchas las variables que se desarrollan en el hogar y que nosotros si lo valoramos vamos a decir, me conviene que las personas de mi empresa puedan desarrollarse personalmente porque tienen demasiados ámbitos positivos. Eso se llama, por si acaso, enriquecimiento, trabajo y familia, es un área muy estudiada, que es todas las cosas que se traspasan entre trabajo y familia, y por si acaso la familia traspasa mucho más al trabajo. Quiero hacer una precisión porque yo siento que en el fondo uno siempre tiene que hacer lo que a uno le nace, lo que uno quiere hacer. Y hay muchas personas de las generaciones más jóvenes que no quieren tener hijos y tienen sus motivos que son súper válidos para no tener hijos. Lo que me preocupa es que en el fondo la gente que sí quiere tenerlos no pueda tener, por ejemplo, más, que también aparece en el estudio, porque lo siente como una barrera en el trabajo y se tenga que quedar con uno, con dos. Bueno, también hay motivos económicos. Yo creo que también es súper importante reconocer que cuando uno tiene el primer hijo y va a inscribirlo al colegio, le da el primer infarto o a la sala cuna o lo que sea, y dice, yo quería 6, no, ahora tengo 3. Porque digamos, también hay que reconocer lo que es parte de la matriz de riesgos que uno hace cuando tiene hijos. Pero también es preocupante que la gente no pueda desarrollarse tal cual quiere hacerlo. Y así como hay gente que no quiere tener hijos, haya gente que se restrinja justamente porque lo siente como una barrera en el trabajo y que además eso se esté traspasando hacia los hombres. Me parece que eso es como preocupante.
es muy preocupante porque vuelvo a insistir, más encima tú hablaste de 6 y de 3, yo te digo, la tasa de natalidad en Chile es 1,2. 1,2. O sea, Ojalá fuera de 6 a 3. Era mi caso personal, mi marido quería 6 y quedamos en 3. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Yo lo que veo súper preocupante es primero la penalización a la paternidad, porque refleja que en el fondo la penalización, tal como probó Claudia Golding, no es hacia el hombre, no es hacia la mujer, sino que es hacia la maternidad. Y ahora, en el fondo, si incluimos a la paternidad y vemos todas las otras variables de las barreras, es hacia la familia. En el fondo, es hacia que las personas cuidemos a otros. Y quiero ser súper enfático en cuidar a otros, porque acá de repente cuando uno habla familia piensa, muchas veces, y a nosotros nos pasa el estereotipo de mujer con niños chicos. Y digo, no, familia es más amplio. Nosotros tenemos que cuidar a adultos mayores, tenemos que cuidar a personas con discapacidad, tenemos que cuidar a adolescentes. Pero además, si tú le dices a las personas jóvenes, ¿sabes qué? Tener hijos va a ser una penalización para tu carrera, vas a tener menos oportunidades, vas a tener menos ingresos, vas a vivir sobrecargado, estresado. En el fondo le estamos dando una señal de que esto es, como se llama en el sistema de salud, es una carga. ¿Cuántas cargas tiene usted? Y es como, digo, no, pues si esto debería ser como cuando nosotros nos preocupamos de la ecología y de tener más árboles, para que exista un mejor aire, para que no vivamos contaminados, que no contaminemos los ríos. Nosotros necesitamos sucesión también demográfica. Y yo no quiero tomarme el tiempo extremadamente grande, pero este problema lo han tenido los países desarrollados, y el gran tema de los países desarrollados es que son atractivos para la inmigración. Entonces pueden atraer personas de otros países. El gran tema de este año y del año pasado es que los números nos muestran que los países en vías de desarrollo también están bajando su tasa de natalidad en caída libre. Y vamos a tener un problema porque en el fondo vamos a tener una escasez de mano de obra, de trabajo y de mano de obra no me refiero solamente a cargar cosas, porque eso lo pueden hacer ya cada vez más máquinas, sino que es realmente al desarrollo, al crecimiento, cuando tú ves la productividad de un país, ves también cuánto crece. Y si nosotros en el fondo nos volvemos poco atractivos, no solo vamos a tener una tasa de natalidad baja, sino que lo más probable es que perdamos fuerza laboral porque se haya países desarrollados, porque ellos tienen una escasez incluso mayor, pero son más atractivos. Y ahí viene una sustentabilidad de la sociedad que tenemos que tomarlo en cuenta. O sea, tú hablas del impacto en el mercado laboral, pero también hay un impacto, por ejemplo, en las arcas fiscales. Hay menos, digamos, contribuyentes aportando al sistema y eso hace que el Estado no tenga tanto dinero para políticas sociales, por ejemplo, lo que repercute también en el crecimiento, etcétera, y en las pensiones, que es algo también súper importante. Oye, ¿puedo comentar algo? Sí, claro. Que yo creo que en eso tenemos que ser súper conscientes que las empresas tenemos un rol fundamental efectivamente en hacer que esto cambie. Probablemente en todo uno se queda corto, digamos, pero tener todo tipo de políticas que favorezcan esto, o sea, en el fondo hoy día tener en el fondo donde tú permitir el trabajo híbrido, que después de que se acabó la pandemia, que fue muy valorado el trabajo híbrido, pero bueno, después empiezan las exigencias para volver 100%, que claramente, o sea, yo trato de acordarme de mi vida laboral trabajando todo el día fuera de la casa, con niños uno, no sé cómo lo hacía, en realidad hoy día pareciera ser en el fondo algo más flexible, entonces yo creo que algo que las empresas nos tenemos que comprometer a hacer efectivamente es incentivar las mayores políticas de balance posible. Yo siento haber sido bien afortunada en trabajar en una empresa que efectivamente era pro familia, o sea, tengo ejemplos de personas que han sido ascendidas de cargo, por ejemplo, a pesar de haber estado de prenatal y postnatal, o de que te recibes el bono, a pesar de no haber estado, así como que no trabajaste no sé cuántos meses, haber tenido postnatal extendido, cuando el postnatal todavía no era 6 meses. O sea, es una empresa que privilegia esto, pero creo que es algo que todas las empresas tenemos que hacer y seguramente nos quedamos cortos porque en verdad no sé si medimos cuántos hijos por persona hay en nuestra empresa. Se me ocurre que podría ser algo a saber si se materializan números concretos, pero creo que tenemos una gran responsabilidad y también como AFP, cuando nosotros, no solamente cuando nombramos directores, sino que cuando nosotros invertimos en otras empresas, también tenemos que mirar en el fondo, y eso es lo que se habla cuando se habla de ESG, no es solo si esas empresas se preocupan o no, que también corresponde hacerlo del cambio climático, pero también que esas empresas tengan buenas políticas sociales y de gobernanza interna. O sea, para nosotros una empresa que tiene, por ejemplo, no sé, un directorio sin mujeres, probablemente uno se cuestiona, obviamente no significa que vas a dejar de hacer una inversión porque la empresa no tiene mujeres, pero significa que a lo mejor ese gobierno corporativo y esa empresa no tiene una mirada sostenible a largo plazo, no ha hecho todos los análisis pertinentes y por lo tanto eso es algo que también se tiene que considerar. Entonces,
Quisiera hacerle una pregunta a José Ignacio antes de que abra el micrófono para ustedes, porque me imagino que tienen hartas preguntas. Quería preguntarte si coincides con lo que dice Daniela y qué políticas en particular han implementado en Sky para fomentar la conciliación trabajo-familia tanto de hombres como de mujeres. Bueno, como te decía, lo fundamental, si uno cree en el valor digamos, de una cultura de diversidad, uno va buscando mecanismos de creación de valor en general en los distintos ámbitos que le importan. Uno de los ámbitos que a nosotros nos parece crítico, ¿cierto?, es de los trabajadores. La gente que trabaja en la compañía es, ¿cierto?, absolutamente fundamental en el éxito de una organización, en el desarrollo de esta, y eso significa que ellos cuidan de la organización y nosotros cuidamos también de quienes son parte de la organización. Nosotros tenemos una política de bastante flexibilidad en términos laborales, pero también, o sea, bastante me refiero a total, pero también necesitamos apoyo en ese sentido. O sea, una persona puede estar trabajando desde cualquier parte, en cualquier contexto, pero también la empresa, nosotros operamos 24/7. La empresa también puede, digamos, requerir de las personas, no siempre, pero tal vez en situaciones específicas, ¿cierto? Si un vuelo fue desviado a otro aeropuerto y en ese aeropuerto se quedaron 200 personas y son las 3 de la mañana, sí, son las 3 de la mañana y tenemos que atender a esas personas. Pues nosotros tenemos múltiples stakeholders, ¿cierto? Crítico absoluto nuestra gente, pero también crítico absoluto nuestros clientes y tenemos que tener la capacidad entre la organización, ¿cierto?, y su entorno de atender las necesidades. Entonces, esa es nuestra filosofía. Nuestra filosofía es que nosotros tenemos una responsabilidad en la organización y como organización también tenemos una responsabilidad con las personas. Y si esa persona es padre o madre, tenemos la responsabilidad para con esa persona. Tengo muchos casos de ejecutivos de alto nivel, que ellos son los que cuidan a los niños. Muchos ejecutivos en ese caso. Que su señora es piloto y él se queda en la casa con los niños, porque la señora está... Y él es un ejecutivo de alto nivel de la compañía y en todo el mundo entiende, ¿cierto?, que para tener reuniones hay que coordinarse con esa persona con anticipación. O sea, es una estructura que me acordé por el tema de la paternidad, porque nosotros tenemos ya cada vez más hombres que es cierto que son quienes están al cuidado de sus hijos. Así que desde las políticas te diría que es comprender desde la cultura a quienes son parte de la organización, entender el valor que hay detrás, ¿cierto?, de la familia, de los hijos, o incluso no hijos. Hay gente que tiene perros y no tiene hijos y tiene perros, pero sus perros requieren un cuidado. Entonces también como atiendo a esa persona que tiene que tener ciertos cuidados por quienes cuidan, que pueden ser, ¿cierto?, sus hijos, pueden ser sus padres, pueden ser sus abuelos, no lo sé. Y tener esa capacidad de comprensión que es más amplia es lo que creo yo que hace toda la diferencia, porque eso es lo que te lleva a definir políticas específicas en caso que tengas algún tipo de... Nosotros en particular definimos, ¿cierto?, una política de libertad bien amplia respecto de dónde ejercer sus funciones e incluso de cuándo ejercer sus funciones. Y eso lo complementamos con otras capacidades. No sé, nosotros en particular somos aerolínea, entonces complementamos eso con calidad de vida y decimos, ¿sabéis qué? Mira, para tener mayor calidad de vida no solo tienes que tener más tiempo con tus hijos, sino que también tienes que tener más plata. Pero no te puedo pagar mucho más porque en verdad no gano mucho más, entonces te puedo ofrecer vivir en un lugar más barato y darte pasaje para venir a Santiago. Esa persona tiene más recursos. Entonces, ¿cómo a través de políticas y no necesariamente de poner plata, porque no toda, perdona que te use de ejemplo, pero hay organizaciones que tienen mucha plata. Las aerolíneas son empresas que se manejan con márgenes muy extremadamente ajustados, entonces tiene que ser más creativa para la búsqueda de esa, digamos, política que cree valor a quienes son parte de la organización. Si al final no todo pasa por plata.
también hay creatividad, claro, también hay flexibilidad y hay cosas que, nosotros que tenemos las personas tarde libre valoran. para pasar el cumpleaños con los hijos, que yo creo que es Claro. muy valorado y eso, bueno, cuesta plata porque obviamente esa persona no está produciendo ese día, pero es un beneficio que no es monetario y que es muy valioso porque es que los niños están de cumpleaños y uno no puede no darle bola a los niños el día del cumpleaños. Tú le podrás celebrar después, pero el niño necesita sus padres, padre y madre. Los dos están apuntando a algo que creo que es súper importante, que tiene que ver con el compromiso de cada uno de los colaboradores de una empresa. En el fondo, si la empresa cuida a sus trabajadores, el colaborador también va a cuidar a su empresa y va a tener mucho más compromiso. Sí. ¿No? Tal como tú decías, de repente si pasa una emergencia a las 3 de la mañana, bueno, ahí estará porque le da valor a lo que ustedes le entregaron de flexibilidad, digamos, de permitirle tener una mejor conciliación trabajo-familia. Me gustaría ahora abrir el micrófono y pedirles que aprieten y además digan su nombre antes de hacer una pregunta. Acá. Hola, Karina Vidal. Muchas gracias, Isabel, y a todos por el estudio y por los comentarios. Mira, me quiero ir además al tema del desempeño productivo, ¿ya? Entonces mi pregunta tiene que ver, obviamente, como bien dijeron ustedes, Chile está bien lejos del promedio de OCDE, de casi 60% de lo que es la fuerza laboral. Sin embargo, cuando uno tiende a medir la productividad de las mujeres versus, o sea, por género, digamos, por decirlo, hay estudios más globales que te dicen, por ejemplo, no sé, el de McKinsey decía que hay un 21-20% de mayores probabilidades de tener una rentabilidad superior a la media. Hay otros estudios más locales en Chile que ha visto que en alguna empresa la verdad que no se ha visto ese aumento, ¿ya? Entonces cuando uno dice cómo demuestro la productividad de la mujer, de género, a iguales cargos, por ejemplo. Entonces mi pregunta es si ustedes ven algún sesgo, por ejemplo, cuando uno escucha y dice las mujeres más están en puestos como marketing, recursos humanos, sostenibilidad, son súper pocas las que son gerentes generales, también muy pocas las que están en finanzas o en fin, otros rubros. Entonces la pregunta tiene que ver con la asociación a ciertos cargos que están más relacionados con el impacto directo económico y si ustedes ven que es una causa de sesgo o hay otra. Muchas gracias. ¿Cote? Me encanta tu pregunta. Yo primero, y no quiero que suene agresivo, pero a mí siempre cuando me dicen, hoy las mujeres, midamos la productividad de las mujeres, yo digo, fantástico, midamos la de los hombres primero. Claro. No sé, digo yo como por los números, solo por eso. Después te digo, y después de eso, digo, sí, lo hemos medido, y lo hemos medido acá en el Centro de Trabajo de Familia, medimos el impacto de la participación de los directorios de las empresas CEP, las empresas del sistema de empresas públicas, cómo había afectado la ley de cuotas, porque en el fondo cuando también decimos lo que no se mide es muy difícil argumentarlo. Y la verdad es que cuando tenemos grupos mixtos, somos más productivos porque traemos más información a la mesa. En el fondo la diversidad lo que trae son distintos puntos de vista, distinta información, y cuando nosotros tenemos más información tomamos mejores decisiones. Eso es un lado. Después los sesgos a nivel de puestos de trabajo es un sesgo súper fuerte y ahí tenemos que partir antes de los 5 años. Cuando a los 5 años en el fondo nosotros ya generamos estereotipos en los niños de cuáles son las carreras femeninas, masculinas, qué es lo que te deberías dedicar, cuáles son las áreas. Es así de brutal, o sea, ni siquiera estoy hablando de, oye, trabajemos en la empresa, no, trabajemos con menores de 5 años. Y ahí sí tenemos un tema en Chile, la participación de las mujeres en carreras STEM. Las carreras STEM son Science, Technology, Engineering y Mathematics, por su sigla en inglés, que son carreras muy técnicas, porque en el fondo son más científicas, y ahí tenemos una participación muy baja de las mujeres, tenemos solamente el 30% de las carreras son ocupadas por mujeres. Entonces tenemos que fomentar pilotos, gerentes, en el fondo, áreas de finanzas, pero yo siempre digo, es súper difícil optar por algo cuando yo no veo muestra, cuando yo no tengo modelos a seguir. En el fondo, cuando yo digo, oh, quiero ser piloto y busco cuántos pilotos hay, y es como que me cuesta encontrarlas y son, yo les digo, el Wall-E de la foto,
Y después digo, oye, quiero ser gerenta general, pero en el fondo no veo mujeres gerentes generales, o me cuesta mucho encontrar gerentes generales o gerentes de finanzas, o decanas, o vicerrectoras, en el fondo, para decir cualquier otro universo. Entonces, nosotros sí necesitamos generar visibilidad. Y ahí yo quiero destacar algo de, antes de trabajar con el Diario Financiero, cuando yo supe, el Diario Financiero siempre pone mujeres en la portada, fue como, necesitamos eso, porque sí hay mujeres, pero principalmente no solamente por esas mujeres, porque necesitamos que el resto de las mujeres vea, yo puedo, yo sí puedo, yo puedo llegar ahí, se puede, hay, no soy una rara que quiere ese puesto, sino que hay otras que han llegado antes que yo. Entonces, generar visibilidad en las empresas, las pilotos, el directorio de 3, de 7, es súper importante, generar modelos a seguir. Y ahí en el fondo empezamos a trabajar los estereotipos y los sesgos. Pero los sesgos existen y parten antes de los 5 años. Sí. De hecho, nosotros, perdona, para complementar, solo porque lo mencionaste, nosotros tenemos un programa donde llevamos a niñas de colegios STEM a las oficinas, a los aviones, a la base de mantenimiento, justamente para introducir, ¿cierto?, la inquietud desde temprana edad, en particular en esa área. Así que, efectivamente, pero yo sí pienso, que lo he dicho muchas veces, a veces, no sé si siempre es bien valorado, porque no es de mala intención, pero la historia de la humanidad ha determinado que hay menos mujeres o sea, hace 100 años había mucho menos educación, desde la educación hasta el desarrollo profesional. Por lo tanto, cuando tratamos de llegar a un 50%, no podemos hacerlo de un día para otro. Tenemos que partir desde la formación temprana y luego, ¿cierto?, en un tiempo ir llegando hacia un equilibrio que sea sostenible. Pasan pilotos en mecánico, imagínense, tener mecánicos mujeres es más difícil incluso que tener pilotos mujeres y es algo que probablemente va a ir incluso más retrasado. Pero sí, a través de programas como ese, nosotros hemos tratado, esperamos ver los resultados en 10 años más o en 15 años más, pero sí creemos que es clave partir desde la edad temprana también para ir introduciendo estas políticas. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí. Es bueno escuchar a hombres también. Sí, que están en minoría en este evento. Bueno, gracias por la invitación primero. Mi nombre es Gonzalo Rabollo, soy de la Caja de los Ceros y más que una pregunta, es tal vez una reflexión y un compromiso. Nosotros en los Ceros tenemos una cultura de equidad hace varios años. De hecho, estamos ya en la segunda certificación de la norma 3262. Tenemos políticas, procedimientos, un equipo formador y formadoras en equidad para que nuestros colaboradores y colaboradoras se sumerjan en la materia. Y en medidas de conciliación también hemos tenido harta experiencia. De hecho, dentro de las grandes empresas obtuvimos el segundo lugar en Chile Cuida el año pasado. Y obviamente también hay una conciencia con el envejecimiento poblacional. Nos hicimos parte de la red Chile Cuida, pero aquí voy con eso a que tenemos un respaldo y como somos una caja de compensación, tenemos a más de 10.000 empresas afiliadas, entonces el compromiso que tiene que ver con el estudio y con lo que se comentó, de traspasar prácticas o buenas prácticas en corresponsabilidad hacia empresas afiliadas, de las 10.000, una gran parte son medianas, que son las que están más débiles, ¿cierto? Es algo que podemos asumir, lo hemos hecho en cuanto a la cultura o a la norma 3262, intentar traspasar esa experiencia a empresas afiliadas que se puede amplificar, por supuesto, con el tema de corresponsabilidad y ojalá si pudiéramos hacerlo en conjunto con el ESE, con el diario, potenciando los beneficios, hacerlo de una manera sistemática, sería ideal. Gracias. Súper importante lo que planteas en el fondo de cómo las grandes empresas pueden impactar, que es un poco lo que decía también Daniela, en su relación con, digamos, con proveedores, con otras empresas, etcétera. Berni quiere hacer una pregunta. Bernardita, perdón. ¿Aló? Ay. No, yo quiero hacer, bueno, una pregunta y un comentario.
y a lo mejor un comentario medio loco, pero fíjate que a mí no me parece tan mal el que estén penalizando a los hombres, porque eso puede apoyar, digamos, el generar una cultura, porque el que los hombres también sientan el peso de eso ayuda a incorporar, o va a ayudar a incorporar más hombres en la pelea, digamos. Pero la pregunta que será un comentario. No sé si uno podría pensar, yo podría pensar que eso es una oportunidad, no sé. Pero la pregunta tiene que ver con las diferencias etarias. O sea, en términos prácticos dentro de las empresas, las personas que están a cargo y que son jóvenes como José Ignacio, a personas que están mayores. O sea, me encantaría saber un poco qué es lo que pasa ahí, porque yo creo que esto efectivamente es una cuestión cultural, y el hecho de que sean personas más jóvenes te va a ir, digamos, haciendo incrementar el tema, digamos, de la inclusión laboral femenina. Eso. Bueno, la contesto, sí hay un tema generacional, pero una de las alarmas que vemos nosotros es que vemos que hay una generación mayor de 30 que es corresponsable, que en el fondo está aumentando su corresponsabilidad, pero el impacto que tenemos, una preocupación, es que en los 25, en el fondo es la baja tasa de natalidad de los de 25 y las no ganas, en el fondo el costo que ven para su vida personal, su vida laboral es tan alto que en el fondo tenemos una tasa de natalidad demasiado baja en ese grupo. Y el problema es que la tasa de natalidad, al igual que en las horas de piloto, como que uno no puede agregarla, como que a menos que traigas inmigración, no puedes traer entre medio. Entonces tienes una base que va a ser muy chica, y ahí viene todo un problema de sustentabilidad de la sociedad, de financiamiento de la base imponible, o lo que se llama para nosotros un índice súper importante, que es el índice de dependencia, que son las personas que no participan de la fuerza laboral, los menores, y los mayores, como los de la mitad, los tienen que financiar en el fondo en distintos ámbitos. Y ahí sí hay una alarma. Y con respecto al costo de la paternidad, es que a mí me gusta ser optimista. Entonces, nosotros con un grupo de trabajo multidisciplinario impulsado por la Harvard Kennedy School, hicimos un estudio sobre elevando la paternidad y el impacto positivo de la paternidad. Entonces, a mí me gusta, en vez de decir, ojalá que ellos vivan también el costo, no, enfoquemos la importancia en la sociedad de que el padre se involucre, todos los efectos positivos que tiene. Disminución en la obesidad, aumento en el desarrollo cognitivo, aumento en los aspectos éticos, aumento en la capacidad de lectura. Existen muchísimos elementos positivos, y digo, hagamos con carteles gigantes: tú impactas a la generación futura, tú impactas al talento de Chile, hazte cargo. Pero ahí, en el fondo, a nivel de empresa, podemos decir, esto es importante porque nos ayuda a la sociedad, más que enfocarlo, pero es por un tema porque en el fondo te ayuda a visibilizar el problema, o sea, y a disminuir la brecha de percepción, que también es una de las cosas que vimos en el índice. El único problema es que no desincentivemos más la tasa de natalidad. Camila, sí. No, solamente quería agregar que en el fondo, efectivamente, claro, las generaciones jóvenes traen obviamente esta formación, digamos, más equitativa. Pero al mismo tiempo, en el fondo, también tenemos justamente con el problema de la natalidad un problema de envejecimiento de la población. Por lo tanto, también tenemos que, en el fondo, aprovechar el talento de las personas mayores que están en la organización y que venimos de repente con una cultura un poco distinta. Entonces, es importante efectivamente hacer estos talleres de sesgo inconsciente, que en el fondo no dependamos solo de los jóvenes que pueden traer esta nueva visión, sino que todos quienes trabajamos en la organización y que somos de otra generación, que uno viene con otra problema, digamos, en ese sentido, que efectivamente podamos derribar esa barrera, porque ese talento mayor es un talento que lo requerimos en las empresas, que en el fondo no podemos deshacernos, y al revés, tenemos que valorarlo y apreciarlo. Y parte de la inclusión y de la diversidad tiene que ver con este trabajo intergeneraciones, que en el fondo no tengamos puras empresas jóvenes, donde las personas de mayores porque esto es terrible, porque las personas mayores ya son mayores de 50, no son mayores de muchos años más, podamos trabajar en conjunto. Ya se me está ocurriendo el tema del próximo encuentro, el primer encuentro del próximo año. Camila tenía una pregunta y con eso cerramos. Camila. Hola, Camila Amor, socia y gerente general de Inspiral. Primero agradecerles por los resultados del estudio, muy interesante. Creo que hay un tema que no hemos abordado. Si bien hablamos de que se ha aplazado la maternidad, no hemos hablado de la dificultad que se está visualizando hoy en día en las mujeres jóvenes, pasados los 30, que quieren tener hijos y ya no pueden. ¿Ya? O sea, hemos visto, es impresionante la cantidad de mujeres en tratamientos de fertilidad, ¿ya? Y en paralelo,
hemos visto en el último año empresas que han salido a mostrarnos beneficios como el congelar óvulos, ¿ya? Que van paralelo a esto. Entonces lo muestran como un beneficio, pero ahí quiero ver cuál es la opinión de ustedes, porque al final con esto estamos generando un beneficio hacia las mujeres o estamos incentivando a que realmente tienen que aplazar la maternidad, ¿no es cierto?, para poder darle continuidad a su profesión, ¿no es cierto? Entonces, yo trabajando desde el lado de la innovación, me gustaría escuchar primero su opinión de ustedes y segundo, qué prácticas innovadoras nos podrían traspasar para que nosotros podamos implementar en nuestras empresas. No sé quién quiere partir. Yo muy les puedo difícil. decir- Era muy Está bien buena la difícil. pregunta, ¿no? Sí, Muy interesante la pregunta. A ver, sí. hay estudios y en el fondo justo me tocó en agosto de este año participar de una conferencia donde sí se veía distintos tipos de política y uno de los impactos era el apoyo a la dificultad de parejas de tener hijos dentro de las empresas. En el fondo era como uno, si fuera hombre o mujer, todo el proceso que eso requiere. Uno de los temas importantes era ¿qué impacto estamos teniendo en la salud mundial? En el fondo que esto ya es un tema en las empresas. O sea, en el fondo que hemos tenido que postergar tanto la maternidad hasta el momento en que un porcentaje importante de la población necesita apoyo por esa postergación. Por supuesto que siempre van a haber personas que lo necesiten y ojalá que tengan todo el apoyo necesario, pero ¿qué problema social tenemos si es por algo que hemos obligado a postergar? El congelamiento de óvulos, a mí personalmente, y lo digo súper de ámbito personal, me parece súper terrible, porque es una señal de posterga esto, porque de momento te tienes que preocupar de tu carrera. Porque nuevamente es una penalización a la maternidad y paternidad, es una penalización a la familia. Y además que el congelamiento de óvulos también sabemos que no es 100% efectivo. Entonces, lo veo como un problema social muy fuerte que refleja esta no valoración de la familia, esto de es postergable, esto es algo como que puedes dejar guardado en un cajón y decir, en algún minuto más adelante quizás la otra empresa donde trabajes te permite tener familia. Entonces me parece una señal súper terrible y también me parece lo que veíamos en esta conferencia de cuánto ha aumentado ese porcentaje de empleados que necesitan asistencia. Y ahí es, ¿queremos esto como sociedad? Y yo personalmente creo que no, por eso como Centro de Trabajo y Familia nosotros nos preocupamos tanto de fortalecer la familia y la empresa para que esto se vea como dos ámbitos que se pueden desarrollar en conjunto, porque si no hay medidas como Inglaterra y Japón que generaron el Ministerio de la Soledad para trabajar con los abuelitos Y que venía en la edición aniversario de Diario Financiero que circuló hace unas 2 semanas. Pasó la visita. Wow. Y ahí en el fondo es, bueno, y queremos generar cosas porque no nos hemos hecho cargo como sociedad de que las personas somos relacionales y necesitamos familia y ponemos estos parches como para tratar de sentirnos más tranquilos, pero que finalmente es un problema súper fuerte de la sociedad que decimos, no queremos asumir que somos relacionales y que todos tenemos que cuidar a alguien. Y mientras no lo pongamos dentro de la conversación y dentro de las empresas, vamos a generar políticas súper curiosas o ministerios súper curiosos que finalmente reflejan un problema social más que una solución. Daniela, no sé si quieres Sí, no, yo la verdad que, bueno, creo que no tenemos beneficios en esa línea y pienso que lo primero que me sale es pensar que, al contrario, tenemos que hacer todo lo posible para que las personas quieran y puedan tener familias a las edades que quieren, porque efectivamente si hay alguien que está partiendo su carrera laboral y quiere tener hijos, ojalá le podamos brindar un ambiente laboral donde eso sea posible, tanto para el hombre como para la mujer, como para no tener que ponerme en el escenario, digamos, de tener que ofrecerle ayuda para financiar congelar los óvulos porque no puedo tener hijos. O sea, yo me sentiría muy frustrada si en la empresa en la que yo participo y en este caso presido tuviera que ver muchas mujeres en ese lugar, digamos. Preferiría poner de hecho, ponemos todos los esfuerzos en que las personas puedan cumplir su idea de familia cuando la quieran hacer. Y concuerdo con lo que tú dijiste, que yo también cuando miro adelante pienso la gran pérdida de sentido y de felicidad que van a tener todas estas generaciones nuevas cuando postergan o incluso eliminan la idea de tener hijos, porque finalmente tener familia, por lo menos en mi caso, yo creo que es compartido por todos los que están aquí que tienen, es algo que te enriquece de una forma que es imposible de comprender si tú no tienes hijos. Entonces privar a generaciones de eso me parece terrible y ojalá podamos hacer todo y yo creo que es nuestra responsabilidad ética y moral proveer en las empresas el mejor ambiente para que eso no se dilate más allá.
tenemos acá la última pregunta que ya tenemos que ir cerrando. Buenos días a todos. Soy María Hermida, banquera de inversión, experta en energía e infraestructura. Perdona, estaba mirando arriba, no te veía. Tengo un comentario, una pregunta. María José, muy alineada contigo, acabo de entregar al comité directivo de una organización multilateral mi asesoría, y una de las recomendaciones que hice, les sugerí que dejaran de victimizar a la mujer para empoderarla y más bien empoderaran al hombre para poder hacer que la mujer se empoderara. O sea, efectivamente el hombre es primordial en la educación de los hijos y les enseña cosas que nosotras por naturaleza no somos expertas y no tenemos las competencias. Es complemento, es trabajo en equipo. Eso como comentario. Como una pregunta adicional, pertenezco a una minoría en Chile, vine acá por amor y hice toda mi carrera, le agradezco mucho a Chile donde he llegado, tengo tanto por el lado de la academia, sigo estudiando, y por el lado de finanzas, pues he llegado donde he querido llegar y me apasiona mucho el tema, sobre todo ahora linkado a sostenibilidad. Sin embargo, algunos coaches me han dicho que tengo un intersectional bias. Entonces, para llegar a cargos de alta dirección, quisiera saber si en tu estudio, y quisiera saber dentro de las políticas de compañías en Chile, también tienen planes para mujeres, pero adicionalmente migrantes en Chile. Somos un grupo pequeño, que no tenemos un contrato a término indefinido en Chile por tener familia acá, pero no es tan fácil llegar a cargos de alta dirección. No sé si José Ignacio también tú quieres. Sí, o sea, responder. yo lo encuentro súper interesante, te lo digo por dos cosas. Primero, nosotros tenemos 17 nacionalidades dentro de la organización. Y segundo, yo fui mucho tiempo un migrante en otro país. Conozco muy bien el tema. Así que te puedo decir lo que fue mi experiencia. Efectivamente, en todos lados es diferente, es difícil. Y es culturalmente lo que uno quiere en las organizaciones es ser un líder que sea capaz de desarrollar la organización en un ámbito estratégico táctico y también en un ámbito cultural, etcétera. Y cuando tenemos diferentes culturas, esa parte la tenemos menos desarrollada porque en vez de haberla creado desde que nacimos, la estamos creando desde que llegamos al país. Y por lo tanto hay un sesgo ahí que yo creo que hay que ir viendo cómo se puede ir incorporando, sobre todo en un país como Chile, que cierto hace algunos años no tenía no era tan atractivo, cierto, para inmigrar. Yo creo que a nivel de liderazgo de alto nivel, te voy a dar un ejemplo. Nosotros en la compañía hace 6 años, todo el comité ejecutivo eran chilenos. Hoy día el 40% de mis reportes son extranjeros. No netamente porque hayamos tenido una política, vuelvo a insistir, es porque es una cultura de mérito, es una cultura de compromiso, de otros valores que no necesariamente están asociados a, no sé, conocer más gente en la sociedad, sino que están asociados a la capacidad interna de desarrollar el liderazgo que se requiera. Yo creo que tiene mucho que ver con la cultura. Yo creo que en los últimos 20 años en Chile se ha globalizado enormemente y es capaz de absorber mucho más esas diferencias culturales, pero también creo que es un tema de masa crítica, lo mismo que comenzábamos antes, ¿cierto? Esto es algo relativamente nuevo en Chile, por lo tanto tiene que ir evolucionando. Pero como política interna específica, yo creo que, de nuevo, nosotros no tenemos ninguna política específica, más allá de tratar de comprender las necesidades específicas de las distintas nacionalidades que tenemos. Ejemplo, ¿cierto? Si hay gente de otro país que no tiene red de apoyo en Chile, comprender eso. Pero es lo mismo que estábamos hablando antes, ¿cierto? Si tiene que cuidar a un niño, si tiene que cuidar a sus padres. Ok, ¿cuáles son las circunstancias de cada individuo y cómo yo como compañía puedo apoyar? Pero yo creo que por lo menos nosotros lo vemos mucho más a nivel general. Lo mismo con las personas mayores. Nosotros, les voy a dar un ejemplo bien específico, pero los pilotos en Chile, culturalmente, históricamente, han tenido una edad específica de jubilación. Porque, ¿cierto?
se van, obviamente que un piloto de 100 años probablemente tenga menos capacidad de visión, menos capacidad, y que son con capacidades específicas que son críticas en el cargo. Pero no necesariamente una persona de 60 años las ha perdido, ¿cierto? Una persona de 60 años puede ver mejor que yo y puede tener, ¿cierto?, competencias técnicas que son específicas del piloto, que son perfectamente competentes. Y por lo tanto nosotros sí medimos específicamente por rango etario para asegurarnos de desarrollar políticas que realmente vayan en pro de la función y no simplemente decir, compadre, a los 60 años hay que jubilarse los pilotos porque él tiene 60. Eso es irrelevante. Lo importante es qué competencia tiene y no la edad que tiene. Entonces nosotros hemos desarrollado, de hecho, como de manera innovadora, ¿cierto?, políticas que permiten extender digamos, los años para los cuales realiza ciertas funciones, lo mismo en tripulante, piloto. Además que ahora hay más tecnología involucrada y al final lo que aporta el piloto es su capacidad de tomar decisiones frente a ciertas situaciones. Las competencias no han cambiado, la verdad es que no han cambiado. La tecnología apoya efectivamente, ¿ya? Para poder gestionar de mejor manera, obviamente, los DP y los DRCG en particular. Pero existía esa cultura, ¿te fijáis? Sé que a los 60 años los pilotos tienen que jubilarse porque tienen 60 años. Porque es una política. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Yo creo que tiene, o sea, de nuevo, es mucho más cultural. Yo creo que va a ir avanzando con el tiempo. Tú lo ves en organizaciones que tal vez puede que yo sea más joven, pero la organización no es una organización tan joven, es una organización que ya tiene 23 años. Súper joven. Súper joven, más joven que tú incluso. Claro, pero no es una startup, ¿cierto? No es una startup y es una organización que sus líderes, el promedio de edad de la cúpula mayor es de más de 50, o sea, no es Facebook, digamos, que es un grupo de amigos de 25, y que la cultura sigue siendo, digamos, así. Entonces, yo creo que el incorporar la diversidad de culturas es una tarea que vamos a ir viendo cada vez más relevante. Y así como lo hemos hecho yo creo que la inclusión de las mujeres es mucho más masivo, más amplio. Pero hay que también pensar en la diversidad, ¿cierto?, etaria. Te voy a hacer una pregunta, pero yo estoy en algunos directorios y todos mis pares tienen 30 años más que yo. Soy el único que es más joven. Entonces ahí hay una diversidad que nadie habla, ¿cierto? Y que yo lo veo porque veo el valor que una visión diferente aporta. Lo veo con claridad, ¿cierto? Porque existen estructuras que tienen una cultura y una manera de pensar muy similar y viene una persona con una cultura tal vez distinta que puede ser doloroso, puede ser un trabajoso, pero al final del día son visiones que aportan, sobre todo en organizaciones que ya tienen ciertas políticas bien establecidas. Quedémonos entonces con eso, con tener diversidad en el amplio sentido para aportar, para complementar y para al final del día anticiparnos a los riesgos y tener compañías que sean más sostenibles, como dijeron, en el tiempo. Se pasó el tiempo volando, pero ya llegamos al fin. Le agradezco a todos los que están presentes y a quienes nos vieron a través de df.cl y los dejo invitados para los eventos que haremos el próximo año. Ay, hace frío. Tengo los pies helados. ¿Sabes lo que tiene que hacer? Tienes que haber quedado justo acá abajo. Estoy así. Pobre.